Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Hay una pregunta importante que deberíamos hacernos. ¿Hay que bautizarse para ser salvos? Pues se ha hablado mucho de este tema, hoy voy a dar yo mi opinión al respecto, conforme entiendo y leo en la Biblia, y espero que sea una interpretación correcta, que ustedes estén de acuerdo. Y vamos a leer en la Biblia si hay que bautizarse y cómo es ese bautismo que nos puede dar la salvación. Antes que nada, hay que especificar que en realidad la salvación viene por Cristo por medio de su gracia. Leamos en el libro de Mormón, segunda Nefi 10, versículo 24, que dice: Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios y no con la voluntad del diablo y la carne, y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Si es que haciendo esta aclaración inicial de que los santos de los últimos días creemos que la salvación es por gracia, vamos a ver qué papel juega el bautismo, si es importante, si realmente es parte de esa salvación, es parte de ese acceso a la gracia, y cómo debemos efectuar ese bautismo para que sea correcto, para que sea válido, porque hay muchísimas formas, muchísimas ideas, muchísimas interpretaciones, y lógicamente no todas pueden estar acertadas. La pregunta es: ¿cómo accedemos a la gracia? ¿Cuál es la manera de acceder a la gracia salvadora de Cristo? Cristo ha puesto unos requisitos, unas formas, un camino para acceder a la gracia. Vamos a leer primeramente en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 2. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 1 dice: por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Es decir, que para acceder a la gracia tenemos que entrar por medio de la fe. La fe es el primer principio del Evangelio. La fe, junto con el arrepentimiento, nos preparan para recibir el bautismo, que ahora lo vamos a ver. Por lo tanto, accedemos a la gracia mediante la fe. Primero tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, después arrepentirnos y luego ser bautizados. Vamos a verlo. Por ejemplo, en Efesios 2:8 también nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. El nuevo lo reitera, es decir, que accedemos siempre a la gracia primeramente a través de la fe. Y en Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, hay una puerta y hay un camino. ¿Cuál es la puerta? Precisamente la fe, el arrepentimiento y el bautismo, para poder entrar a ese camino que lleva a la vida eterna, que es una vida de discipulado, de cristianos y de seguir a nuestro Salvador Jesucristo, y de santificación, de arrepentimiento constante, de mejoramiento y de progreso eterno para llegar a la vida eterna y a la presencia del Padre. Por lo tanto, vemos que el bautismo es esa puerta, esa forma de entrar, acceder a la gracia. Tenemos fe y nos arrepentimos, y mediante el bautismo podemos entrar a la gracia salvadora de Cristo. Vamos a verlo esto en Hechos 2, podemos verlo. Pedro dio un discurso después de Pentecostés, precisamente, ante 3.000 personas, y estas personas, en los versículos 37 y 38, reaccionaron de la siguiente manera, y vemos lo que Pedro les dice. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ya estaban mostrando la fe, ya estaban mostrando el sentimiento y el deseo de hacer lo correcto. Y Pedro, ¿qué les dice? Arrepentíos, que es el segundo principio del Evangelio, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí claramente está marcando el bautismo de arrepentimiento y el don del Espíritu Santo, que vamos a analizar exactamente cuál es el verdadero bautismo bíblico, como nos lo enseña la propia Biblia. De momento, que quede claro que mediante la fe y el arrepentimiento accedemos al bautismo para perdón de pecados y al Espíritu Santo para santificación. Sin embargo, muchas personas, muchas iglesias, muchos grupos tienen un error conceptual de esto. Piensan que simplemente con bautizarse en agua ya está todo hecho. Y yo creo que la inmensa mayoría de iglesias bautizan en el agua y nada más.
y se olvidan o piensan que el Espíritu Santo viene de forma automática. Vamos a ver a través de este vídeo y de estos análisis de escrituras bíblicas que esto no es así. Vamos a ver que el bautismo tiene dos ordenanzas, el bautismo de agua y el que se llama bautismo de fuego, o para recibir el don del Espíritu Santo. Y son dos ordenanzas diferentes y separadas que se necesitan hacer una después de otra, y que si no se hacen las dos, el bautismo está incompleto y por lo tanto no es válido. Vamos a analizar esto, que es el bautismo de agua y el bautismo de fuego. Juan el Bautista, lo tenemos aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, el capítulo 3, versículo 16, y dice, 3:16. Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Propio Juan el Bautista bautizaba con agua, preparando el camino de Cristo. ¿Y Cristo iba a venir con qué? ¿Con otro bautismo? No, con la complementación perfecta del bautismo, con el bautismo completo, que es el bautismo de fuego y de Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que el bautismo hay bautismo de agua y bautismo de fuego, para recibir el don del Espíritu Santo. Ese mismo bautismo es el que Jesús le enseñó a Nicodemo, que encontramos en el capítulo 3 de Juan, que nos dice la importancia, y aquí reitera, la relación del bautismo con la salvación. El bautismo es un medio, es un paso, es una ordenanza del sacerdocio, es una ordenanza del Evangelio que nos ayuda a entrar, es la puerta de entrada al discipulado y la puerta de entrada a la salvación, a llegar a la vida eterna. Leemos en Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto vemos que Cristo bien claro marcó no dos bautismos, sino un bautismo hecho en dos etapas. Bautismo de agua y bautismo de fuego. Tenemos que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y nacer de nuevo mediante el bautismo de agua y el bautismo de fuego o el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que nacer de agua y de Espíritu. Eso es algo muy importante. Cristo, de hecho, fue bautizado así. Cuando Cristo va al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista en principio se niega diciendo, pero ¿cómo vienes tú que eres perfecto y no necesitas el bautismo? ¿Y qué le dice Jesús? Deja que cumplamos con toda justicia. Él, aun siendo el Cordero de Dios, el Hijo de Dios perfecto, para cumplir toda justicia fue bautizado. ¿Y qué vemos en su bautismo? Que Juan lo bautiza en agua y luego se aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, testificando de que él tenía ese poder del bautismo de fuego o el bautismo del Espíritu Santo. Aquí vemos la primera conclusión del bautismo de agua y del bautismo del Espíritu Santo, en el propio bautismo de Jesús. Por lo tanto, si queremos cumplir con la voluntad del Señor, si queremos seguir la voluntad del Señor, que dijo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, tenemos que bautizarnos de la forma correcta. ¿Por qué? Porque el agua nos limpia de nuestros pecados y el Espíritu Santo nos santifica para poder algún día estar en la presencia del Señor. Por eso es importante que el bautismo sea de agua y de fuego. Una primera purificación y limpieza y una segunda santificación y pureza para poder estar un día en la presencia del Señor. Por lo tanto, el bautismo es doble y un solo bautismo no es suficiente. Si solo nos bautizamos el agua, no estamos bautizados, porque hemos hecho solo la mitad de la ordenanza. De hecho, el profeta Josimí decía que igual sería bautizar a un saco de arena solo en agua, sino a una persona que si no le damos después el don del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cómo se le da y la forma. Pero primero vamos a analizar un poquito el bautismo en su completa extensión. Lo que quisiera es que los que no son miembros de la Iglesia y están viendo este vídeo pensaran por un momento en cómo fueron ustedes bautizados, de qué manera. Y ahora vamos a analizar propósito, forma y autoridad para ser bautizados. Esas tres cosas creo que son muy importantes. Pero revise usted, si usted cuando fue bautizado ¿en qué manera? Porque si lo hicieron de la forma que la Biblia enseña, su iglesia está en corrección. Pero si no lo han hecho de la forma correcta, su propia iglesia está manifestando
de que no lo está haciendo conforme al patrón y al modelo que nos enseña la Biblia, y que nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, hemos recibido por revelación en estos últimos días al ser restaurados al Evangelio. Vamos al bautismo de agua. El bautismo de agua tiene un propósito, que es el perdón de los pecados. Hemos visto en Hechos 2, 37-38, que dice Pedro, arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. Por lo tanto, el propósito del bautismo, primer propósito, perdón de los pecados. La forma, ¿cómo se debe bautizar una persona? Pues se hace por inmersión. Bautizar significa sumergir. Y de hecho tenemos en la Biblia ejemplos de inmersión. Juan bautizaba en el Jordán, no bautizaba ni en un pozo, ni en una tinaja, ni en un cántaro. Bautizaba en el Jordán porque allí había agua. De hecho, podemos leer un par de versículos. En Mateo 3:16 dice que Jesús, después de subir del agua, fue bautizado y después subió del agua. No se puede subir del agua si no has bajado primero, es decir, el bautismo correcto es por inmersión. Y en otro pasaje, en Juan 3:23, dice que Juan bautizaba en Enón, que era una zona donde había muchas aguas. Por lo tanto, vemos que si buscaba una zona con muchas aguas es porque el bautismo se estaba efectuando, lógicamente, por inmersión, no de otra manera. La forma correcta es inmersión. Y siempre se ha hecho así. En los primeros siglos solo existía el bautismo por inmersión. Luego se han cambiado algunas cosas, algunas circunstancias. Y tercer punto es la autoridad. La persona que bautiza, ¿qué autoridad tiene y de dónde tiene esa autoridad? Juan y los apóstoles y Jesucristo bautizaban porque tenían la autoridad. Jesús le dio la autoridad a sus apóstoles. En Mateo 10:1 vemos que Jesús dio autoridad a sus apóstoles y lo vemos en los evangelios que sus apóstoles, en Juan 3 creo que es también, un poquito antes del 23, dice que Jesús y sus apóstoles bautizaban a todos los que creían en su palabra. Por lo tanto, es importante que tengamos claro esto. La autoridad del sacerdocio es necesaria. Cualquier persona no puede bautizar. Bueno, cualquiera puede bautizar, pero no tendrá ninguna validez si no tiene la autoridad de Dios. Ahora les voy a enseñar una cosa que a los que son miembros de la Iglesia les será familiar y los que no son le van a parecer muy extraño. Esto es mi línea de autoridad del sacerdocio. Cuando yo fui ordenado sumo sacerdote, primero fui ordenado élder o anciano a los 18 años, como todos los miembros de la Iglesia, y después, en el año 2005, como me pone aquí, fui ordenado sumo sacerdote por el hermano Ángel Gómez el 24 de abril del 2015. Y él, a su vez, me dio esta línea, él a su vez fue ordenado sumo sacerdote en 1990 por Jesús Manuel Benítez, que fue ordenado en 1988 por el élder Boyka Packer, quien fue ordenado en 1970 por Joseph Fielding Smith, quien fue ordenado apóstol en 1910 por Joseph F. Smith, quien fue ordenado apóstol en 1866 por Brigham Young, quien fue ordenado apóstol por Oliverio Cowdery y David Whitmer, quienes fueron ordenados apóstoles por José Smith y Oliverio Cowdery, y ellos fueron ordenados apóstoles por Pedro, Santiago y Juan. De esta manera vemos que mi línea de autoridad se remonta al primer profeta y a Oliver Cowdery, quienes fueron ordenados por Pedro, Santiago y Juan, que como seres resucitados les ministraron, se aparecieron a ellos y les ordenaron al sacerdocio. Ellos mismos habían sido previamente, en el siglo I, ordenados al sacerdocio y recibieron la autoridad de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos la autoridad para bautizar. Tenemos la autoridad para ser bautizados. Ser bautizados de forma completa. Ser bautizados en agua para arrepentimiento, como hemos visto, y por imposición de manos para recibir el bautismo de fuego o el don del Espíritu Santo. Estas son las dos partes de un bautismo: bautismo de agua, bautismo de fuego. Bautismo por inmersión por la autoridad del sacerdocio en el nombre de Jesucristo, de hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como les expliqué en otro vídeo anterior, y por medio de imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Y eso lo analizaremos ahora enseguida. Por lo tanto, vemos que esto es importante. De hecho, a lo mejor alguno dirá que es algo fantástico, que es algo extraño o algo que no puede comprender, pero esta línea de autoridad que estábamos viendo es tan importante como le pasó a una persona que leemos en Nehemías 7:64, que era un levita
que no se pudo encontrar su genealogía y por lo tanto fue excluido del sacerdocio. Es decir, el sacerdocio tiene una genealogía. Antiguamente era física por la orden de Leví, por la tribu de Leví, y actualmente es por ordenación. Así es que realmente es importante. Aunque pueda parecer fantástico a los que no son miembros de la Iglesia, es bíblicamente correcto y es realmente lo que se tiene que hacer para poder tener la verdadera autoridad de Dios y para que el bautismo que se realice sea válido. Jesús le dijo a Pedro, lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Pero si una persona que no es Pedro, o que no ha recibido la autoridad de Pedro, o como Pedro la recibió, ¿de qué va a ser atado en la tierra que sea atado en los cielos? Piensen un poquito en esto. ¿Se ha bautizado usted así? ¿Su bautismo fue por inmersión? ¿Fue para arrepentimiento? ¿Era usted consciente? ¿No era usted un bebé que no sabía lo que estaba pasando? ¿Era usted consciente? ¿Usted tuvo fe en Cristo, se arrepintió y recibió el bautismo para perdón de los pecados? ¿Lo hizo por inmersión y lo hizo de manos de un sacerdote autorizado por Dios? Eso es lo que cada uno tiene que pensar y considerar, y le dejo aquí su trabajo, sus deberes para que lo hagan. Y luego el bautismo de fuego, ¿no? El bautismo de fuego, el don del Espíritu Santo, vamos a ver el propósito, la forma y la autoridad. El propósito es recibir el don del Espíritu Santo, y ahora explicaré lo que es el don del Espíritu Santo. La forma es por imposición de manos, como hemos visto en esta lámina anterior, y la autoridad es precisamente la autoridad del sacerdocio. Hay una diferencia entre sentir el Espíritu Santo y recibir el don del Espíritu Santo. Muchas personas en el mundo, miembros y no miembros de cualquier iglesia, cristiana o no cristiana, pueden sentir la influencia del Espíritu Santo en su vida, porque nadie tiene el patrimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que Dios lo da liberalmente a cualquier persona que sea bondadosa, o que sea buena, o que necesite su ayuda. Por medio del Espíritu se recibe inspiración y guía para toda persona buena y noble en este mundo. Pero el don del Espíritu Santo es una ordenanza del sacerdocio, es el bautismo de fuego, y te da la capacidad o la virtud de que el Espíritu Santo sea tu compañero constante. Ese es el don del Espíritu Santo y es el bautismo de fuego. Es diferente. Aunque la influencia es la misma, una es temporal, esporádico y circunstancial, y el otro es permanente, validante y parte del proceso de salvación que tenemos en nuestra vida. Por lo tanto, es importante que distingamos esto. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el Evangelio de Lucas. Simeón, esto fue antes de Pentecostés. Cuando nace Jesucristo y es llevado al templo, hay un hombre que se llama Simeón que había recibido una promesa de que vería a Cristo antes de morir. Y dice un hombre, versículo 25 de Lucas 2, un hombre llamado Simeón era hombre justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y había recibido revelación del Espíritu Santo de que no vería la muerte antes de que viese al Cristo el Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y entonces vio al niño Jesús, lo tomó en su brazo, se regocijó y bendijo a Dios. Por lo tanto vemos, y hay muchísimos más ejemplos, antes de Pentecostés, de personas que reciben el Espíritu y reciben la guía. Esa es la guía del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo viene después de Pentecostés y viene ya como bautismo de fuego y de Espíritu Santo. Bautismo que va detrás del bautismo de agua. Por lo tanto, vemos el primer don del Espíritu Santo, lo vemos en el bautismo de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo se le aparece en forma de paloma. Después en Pentecostés, sobre los discípulos que estaban reunidos, vinieron como lenguas de fuego y recibieron el don del Espíritu Santo, y a partir de ahí, y lo vamos a ver ahora, todas las demás personas no lo recibieron de esa manera, no lo recibieron de forma automática, sino que lo recibían, como hemos visto antes, por medio de la imposición de manos, por medio de esta ordenanza, que es la imposición de manos, para recibir el don del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Hechos 8, por ejemplo, vamos a Hechos 8, 14 y 17, lo vamos a ver aquí clarísimo. Y esto es algo que tenemos que leer, aceptar y comprender. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta del proceso? Todo lo que se ha dicho está resumido en estos versículos.
Después de ser bautizados por agua, la Iglesia manda a 2 apóstoles, precisamente, para que terminen la ordenanza del bautismo, para que reciban el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo reciben? No lo habían recibido automáticamente, no lo habían recibido como consecuencia del bautismo de agua, sino que tuvieron que imponerles las manos y recibir el Espíritu Santo. En el momento que les imponen las manos, reciben el Espíritu Santo. Por lo tanto, queda completa la ordenanza del bautismo de agua que ya habían recibido y de fuego cuando los apóstoles se desplazan desde Jerusalén a Samaria para imponerles las manos para que reciban el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que el bautismo no está completo hasta que se recibe el don del Espíritu Santo. Aún tenemos más escrituras. En Hechos 19, del 1 al 6, podemos leer. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso hallando a ciertos discípulos y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que iba a venir después de él, a saber, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fíjense, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos que aquí están los 2 bautismos, de agua y de fuego, y que separados no pueden estar, son incompletos. Y que sin imposición de manos por una persona con la autoridad, como Pablo, en este caso, se recibe el don del Espíritu Santo. Y para terminar, ya solamente corroborando algunas de las ordenanzas y doctrinas que se nos recuerdan en la carta a los Hebreos. En Hebreos 6, versículos 1 y 2, se nos recuerdan algunos principios básicos del Evangelio y ordenanzas. Dice: por tanto, dejando el convenzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Vemos como claramente se marca la imposición de manos después del bautismo de arrepentimiento, porque el bautismo de arrepentimiento es en agua y el bautismo de fuego es por imposición de manos. Creo que está muy claro. No voy a extenderme más. La pregunta es: ¿usted ha recibido el Espíritu Santo por imposición de manos de una persona autorizada con el sacerdocio de Dios? Piensa un poquito en eso. Y los que ya lo hemos hecho, que somos miembros de la Iglesia, demos gracias a Dios por haber tenido este privilegio. Y atesoremos de verdad en nuestros corazones agradecimiento a nuestro Padre Celestial porque ha restaurado todas estas verdades que por desgracia se han ido perdiendo a través de los siglos. Que seamos más fieles, más humildes, que compartamos esto con mucho respeto, con mucha humildad hacia todos nuestros hermanos que no lo han recibido, para que ellos puedan saber realmente dónde están los verdaderos principios bíblicos, porque solo he mencionado la Biblia, solo he usado la Biblia, y puedan ver que en la Biblia está muy claro que hay que bautizarse en agua con un propósito, perdón de pecados, de una forma, por inmersión y por una autoridad del sacerdocio, y luego bautizarse por fuego con un propósito de recibir el don del Espíritu Santo de una forma, por imposición de manos y por una autoridad, la del sacerdocio, para que así podamos recibir el don del Espíritu Santo y que esté siempre con nosotros. Les quiero dar mi testimonio de que esto es real, que esto es verdadero, que tenemos que entrar por la puerta estrecha y angosta y tenemos que seguir al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Que Dios les bendiga.